Noches, buenas noches. Estamos nuevamente conectándonos en esta, yo diría, parte de nuestro hábito ya o disciplina en el cual estamos buscando los martes conectarnos con el Señor a través de la palabra y también conocer un poco más acerca de lo que representa la palabra para nosotros. Y una vez más te recuerdo, estamos en el Salmo 27. Estamos estudiando este salmo que básicamente es una declaración de fe de David y él está expresando lo que representa en los momentos de dificultad, la forma en cómo Dios lo está cuidando y protegiendo. Si te recuerdas, hemos estado hablando de cómo mantener nuestra fe en alto y cómo fortalecernos en el Señor. Una de las cosas que yo creo que es muy esencial en el Salmo 27 es reconocer la forma en cómo David se presenta ante las diversas situaciones de vida que varían en relación a nosotros hoy, pero que de una u otra forma causan el mismo efecto interno que en aquel momento le causaron a David, aunque sean de ópticas diferentes o de situaciones diferentes. Creo que de una u otra manera se vuelve una constante en la vida de la persona que experimenta esta clase de circunstancias en las que se encuentra. Una vez más te doy la bienvenida. Soy Javier Chávez, pastor de Iglesia Osana en San Jacinto, y te doy muchas gracias por conectarte con nosotros y estar pendiente de esto que estamos haciendo los martes, llegando a la Biblia de una manera devocional, sugiriéndote algunas líneas de pensamiento para que puedas meditar y reflexionar en tu propia persona y de esta manera también poder caminar un poco más firme con el Señor. Te animo, una vez más, te animo a que puedas seguir conectándote a través de Facebook con todos tus amigos, conocidos o parientes o familia que de una u otra forma creo que en estos tiempos ante los cuales todos nos encontramos enfrentándolos de diferentes formas, necesitamos que la palabra de Dios tome un lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es que te doy las gracias una vez más por conectarte y te animo a seguir de esta manera. Quiero que vengas al Salmo 27. El martes pasado solo hicimos una breve reflexión en cuanto a la forma en cómo David establece la representación de Dios en su vida, y en el versículo 1, si te acuerdas, hablamos que para David Dios es como la luz en los momentos de oscuridad, en los momentos en los que se encuentra viviendo bajo las circunstancias. Yo diría en este caso la persecución o la dificultad que enfrenta en relación a Saúl, que es particularmente la persona que es el que le está llevando de una u otra forma a vivir estas experiencias negativas. Así es que yo quiero que vengas al Salmo 27. Y quiero que veas, vamos a leer dos versículos, el versículo 2 y el versículo 3. Así es que ven al Salmo 27, capítulo 27, versículo 2, versículo 3. Y dice así: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Creo que hay dos expresiones que nos permiten tener un panorama amplio en relación a lo que David está diciendo bajo las circunstancias en las que se encuentran. Y déjame mencionarte algunos elementos que yo creo que son los causantes de esta dificultad. Si vienes al texto en el que nos encontramos en el Salmo 27 y te fijas que David está estableciendo dentro de esto, está estableciendo tres tipos de personas que son las que provocan el estado de desesperación en su propia persona. Uno de ellos, a ellos les llama malignos, a otros le llama angustiadores y a uno más le llama enemigos. Es decir, David está asociando de una u otra forma ciertos elementos que le atribuyen a la persona que están cerca de él y que le causan lo que representa en su propia vida, y le llama de esta manera. A unos le llama malignos,
Y creo que no tienes mucho que pensar en relación al hecho de esta palabra. Es decir, no solo es el elemento espiritual que está involucrado aquí, sino la intención de la maldad. Y David está asociando que uno de los elementos sobre los cuales su angustia viene a su vida es cuando las tinieblas o los espíritus malos, si quieres pensar en esto, o Satanás detrás de todo, influenciando de una u otra manera las circunstancias a través de las personas en que en este momento se encuentra viviendo David. Creo que ese es uno de los elementos que necesitamos recordar. Necesitamos recordar que estamos en un mundo espiritual, vives en un mundo físico, pero dentro de este mundo físico también hay un mundo espiritual que de una u otra manera te encuentras viviendo dentro de estas dos realidades que no puedes ni dejar de ver una ni dejar de ver la otra. Es decir, no puedes enfocarte y decir, no, el diablo no existe, las situaciones son parte de la vida y las cosas que se están dando, las dificultades, los obstáculos, las situaciones que se presentan es producto de esta realidad en la vida en que me encuentro. Muy probablemente muchas veces es la óptica común. Porque no asociamos que detrás de muchas cosas Satanás está buscando la manera de influenciar y causar el peligro o el daño que es su intención. Te recuerdo una de las cosas que el Señor Jesucristo dijo, que Satanás había venido para robar, hurtar y destruir. Y esas son sus intenciones. Déjame venir a Primera de Pedro. Si quieres venir conmigo, Primera de Pedro, en el capítulo 5. El apóstol Pedro en el capítulo 5 está expresando ciertos elementos que yo creo que son importantes que tú los puedas reconocer en este versículo. Primera de Pedro, capítulo 5, y mira lo que dice el versículo, voy a leer desde el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir que una de las cosas que el apóstol Pedro está señalando es que todos somos básicamente objeto de los ataques o de las influencias del mal sobre la vida de uno, y David está estableciendo ese parámetro. Está diciendo que hay muchas personas con la intención de la maldad, pero no de la maldad de simple hecho porque le cae mal a alguien, sino porque realmente dentro de él hay este aspecto oscuro espiritual que busca causarle el daño en la vida de él. Y creo que esta es una realidad. Quizás no tienes enemigos, probablemente quizás no tienes enemigos, pero espero que no tengas enemigos, pero la realidad es que aun cuando no tengas enemigos, debes de ser consciente que hay un enemigo tenaz en tu propia circunstancias de vida que está con la intención de constantemente distraerte y de llevarte a alejarte cada vez del Señor. Y creo que esta es una de las intenciones particularmente que David está presentando. Pero si quieres venir una vez más al Salmo 27, donde nos encontramos, y ver el versículo 2, él va a asociar un elemento más. Él va a asociar lo que le sucede en la vida de él a causa también de personas, y les pone un título a ellos, y ahí lo llama angustiadores. De una u otra manera, David está estableciendo la diferencia entre uno y el otro. Primero la intención es hacerle daño, pero en este caso la situación que vive es la angustia interna, es decir, el desbalance emocional que le causa la situación por X persona. Y creo que esta es una de las realidades de la vida. Yo creo que el equilibrio de la vida de una persona está basada en las relaciones personales que tiene con los demás. Tu relación personal que tienes con los que están cerca de ti establece un equilibrio mental, emocional y espiritual. Y si en de alguna forma tienes de una u otra manera un desequilibrio, entonces quiere decir que el balance en tu propia vida tiene un efecto que no es el sano. Y en este caso David está estableciendo de que hay personas que le están causando angustia, es decir, dificultad. La Biblia también le llama a esto escarnecedores.
Cuando alguien dice algo, cuando alguien está llevándoles en algún momento, haciéndoles sentir incómodo por las palabras que dicen, por la forma en cómo lo expresan, la manera en cómo se presentan las situaciones, entonces es parte de esta realidad. Y no dudo que en el caso de David sea parte de esta situación tan evidente. ¿Por qué? Porque David era una persona que no solo vivía en un sentido bajo persecución, sino que constantemente se hablaba de él, muy probablemente fuera del contexto de la realidad en la cual se encontraba. Y creo que esta es parte de esta realidad. Creo que el balance emocional que tú tengas o yo tenga está basado en estos elementos que juegan en cada uno de nosotros el equilibrio. Y esta situación interna, como una pena moral, una situación que nos afecta, es la que carcome el interior de la vida de la persona y que le roba todo lo que de alguna manera es la fuerza, la energía, la motivación y el ánimo a seguir adelante. Creo que un buen ejemplo que tienes en la Biblia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, cuando se narra la historia de la mamá del autor del libro de Samuel, Ana. Esta mujer dice que vive en un estado de amargura, en un estado de decepción, en una condición emocional deprimente y particularmente que le está consumiendo a ella por dos razones. Una de ellas se debe a que tiene una rival. La otra se debe a que ella misma se siente una mujer que no tiene utilidad porque no puede quedar embarazada. Es decir, que en estas circunstancias no había una intención de causarle daño, pero sí había particularmente circunstancias en la vida de esta persona que representaban para ella una angustia. Y una de ellas tenía que ver con el hecho donde no se sentía bien como mujer, no se sentía honrando a Dios por su esterilidad, o no se sentía de la manera en como Dios le quería mostrar. Sin embargo, por no tener hijos se sentía una mujer que no tenía valor en sí. Y creo que esa es parte de esta realidad. Hay muchas situaciones emocionales que nos descompensan, y particularmente en los tiempos que vivimos. Este tiempo en que estamos encontrándonos constantemente donde la expectativa, la ansiedad y las situaciones ajenas a nosotros generan de una u otra manera un estado de ansiedad o de susceptibilidad a todas las cosas que están pasando. Y creo que esa es parte de esto. David está diciendo, hay malignos, hay angustiadores, pero hay un tercero y son enemigos. Los enemigos, según según Santiago en el capítulo 4, hay un enemigo y es el mundo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, establece los enemigos que existen en el mundo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Estos son nuestros enemigos constantemente, con los cuales batallamos y con los cuales nos enfrentamos o con los cuales constantemente estamos librando una lucha de mantenernos en la victoria o de mantenernos bajo la ferviente disposición a no dejarnos. Y creo que esa es parte de la realidad. Creo que esta es parte del momento en que David está diciendo, me encuentro bajo tres situaciones que afectan mi estado anímico espiritualmente. Una de ellas tiene que ver con los malignos, los angustiadores y los enemigos. Y creo que esta es parte de tu realidad y parte de mi realidad. Nos encontramos en un mundo en el cual Dios nos protege, pero también tenemos que librar las circunstancias en que esta vida constantemente nos permite enfrentarnos a las circunstancias que nos acontecen. Y creo que parte de ello tiene que ver mucho con esta realidad. Necesitas entender que hay factores externos que pueden estar lacerando o pueden estar pinchando tu ánimo y tratando de hacerte particularmente sentir de una forma que no puedes avanzar. Y creo que esto es el caso de David. Es por eso que él dijo en el versículo 1, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, ¿de quién he de temer? ¿De quién me he de atemorizar? Y observa lo que dice el versículo 3.
Y Él va a establecer un rango mucho más grande en relación a la lucha en la cual Él se puede percibir que puede enfrentar. Y observa el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí. Y observa lo que dice, saltando una pequeña frase que está ahí, aunque contra mí se levante guerra. David está diciendo en este momento entonces que las situaciones pequeñas también pueden cambiar de la noche a la mañana. Puede ser una situación más caótica, una situación más difícil en la cual de una u otra manera se puede ver envuelto bajo estos elementos. Uno de ellos es un ejército, enfrentarse con un ejército. Mentalmente David está llevando la situación de él a una situación de una dimensión grande y está diciendo, si me toca a mí como persona, como un ser humano enfrentarme contra un ejército, entonces tengo que tomar una manera de ver esta vida. Y después él está diciendo, aunque acampen contra mí una guerra, y es curiosa, aunque se levante una guerra contra mí. Creo que son dos factores reales que afirman esta situación de esta esfera espiritual en la que nos volvemos o nos vemos envueltos. Estás en una lucha constantemente, tú y yo estamos en una lucha espiritual. A veces cedemos el terreno al enemigo, a veces ganamos terreno al enemigo y constantemente estamos en ese elemento de batallar. Y quiero recordarte un texto en 2 de Corintios en el capítulo 10. En 2 de Corintios capítulo 10 el apóstol Pablo va a establecer en este momento la guerra que se libra. Y creo que esa es la manera en cómo debes de mirarlo. Probablemente físicamente David está pensando como un guerrero en su vida. Ha vencido a Goliat, se ha enfrentado con el enemigo más portentoso que existía en ese momento para Israel. Lo ha vencido y se mira desde la óptica como un guerrero, como un soldado. Es por eso que le asocia estos dos elementos, es decir, si me veo entre una guerra o si me veo que un ejército está asaltándome para enfrentarse conmigo, entonces creo que es el pensamiento más amplio de la realidad espiritual que nos invita a considerar este texto. Y observa lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, David en este momento está diciendo, yo me voy a enfrentar físicamente con un enemigo, si se levanta un ejército, si viene una guerra contra mí, pero cuando lo miras desde una óptica más amplia en la Biblia, constantemente estamos librando una batalla contra un ejército invisible que son las huestes de maldad. Y estás constantemente, te debes de mirar como un combatiente, como una persona que está combatiendo. ¿Combatiendo qué? Combatiendo dos elementos, combatiendo, según el versículo 5, derribando argumento y altivez. Es decir, la intención de Satanás es llegar a nuestra mente y controlar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y de esta manera se vuelve una guerra más complicada, porque lo que piensas y sientes de una manera te puedes desarmar aunque no mires al enemigo. Déjame pensar esto, el miedo. El miedo es la mejor manera de ilustrar lo que muchas veces en nuestra mente causa aquello que nos desarma físicamente. Probablemente si has visto, como es muy común, películas de terror, de miedo, que generan ciertas escenas que muchas veces se pueden extrapolar, es decir, muchas veces las puedes llevar a tu realidad y verte en esa situación. Vas caminando en un lugar oscuro y has visto una escena de esta realidad, tu mente te lleva a lo que de alguna manera vistes y genera en ti ciertas expectativas, sensaciones, ansiedad y que en alguna manera puede ser totalmente incierto esto.
que no es una realidad que puedes enfrentar, pero ya está en la mente. Y eso hace que uno mire lo que muchas veces no hay y sienta lo que muchas veces no se puede sentir. Entonces uno genera en ese momento su pánico, su desesperación, su ansiedad, y creo que esta es una realidad. David está presentando que la batalla más grande que se libra es enfrentarse a esta dimensión de una u otra forma, a la cual como guerrero él está consciente que puede enfrentar, de la cual creo yo que también tú y yo estamos conscientes que enfrentamos. Este bombardeo constante en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, para debilitarnos, para desarmarnos, para neutralizarnos, para detenernos, para volvernos hacia atrás. Y creo que esta es una lucha que constantemente todos enfrentamos, particularmente en circunstancias difíciles, particularmente en los momentos en los cuales de una u otra forma nos miramos solos enfrentando un ejército o combatiendo en una guerra. Y creo que esta es una de las mejores formas en cómo David lo presenta. Pero quiero que veas la manera en cómo David va a ser una forma de enfrentar esta realidad, es decir, cómo enfrenta a los malignos, cómo enfrenta a los angustiadores, cómo enfrenta a sus enemigos, cómo enfrenta la dimensión que se puede desbordar como un ejército frente de él, o como verse envuelto en una guerra ante unas circunstancias en las que él probablemente se mira desprotegido. Pero observa lo que dice el versículo 3, dice, no temerá mi corazón. Y observa lo que dice, yo estaré confiado. Creo que estas son las dos palabras más valiosas en estos dos versículos. Una de ellas es la firmeza de David enfrentando su propia realidad. Y creo que todos necesitamos ver desde esta óptica lo que enfrentamos de una manera individual. Aunque seas parte de un grupo familiar, aunque pertenezcas a un grupo como tu familia, a pesar de ello siempre enfrentas situaciones particulares que te hacen a ti de una manera indivisible en su propia realidad. Es decir, te encuentras en esta situación y solo tú la vives, nadie más la vive, solo tú la enfrentas, como la enfermedad que se está viviendo ahora. Solo es la persona, aunque su familia esté cerca, pero él enfrenta nada más esta realidad. Y creo que esa es parte de esto. En este momento una de las cosas que David está haciendo es una declaración, no temerá mi corazón. Te recuerdo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, principalmente, el corazón está siempre asociado con la mente, siempre. Proverbios está diciendo en el capítulo 4, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus caminos, y miren tus ojos por mis caminos. Una de las cosas que Dios está pidiendo en ese momento es el corazón. Es por eso que parte de lo que encuentras en este momento ante la situación de guerra que David se encuentra, es que para poder vencer, no importa, según lo que miras aquí, no importa la dimensión del problema, pero si tienes la seguridad o la firmeza en tu corazón, puedes enfrentar cualquier realidad. Y es lo que David está mostrando. Yo creo que David está mostrando que el primer elemento que necesita asegurarse es la firmeza del corazón. Esta capacidad de mantenerlo, de centrarlo en el Señor. Te muestro uno de los salmos que hace algunas semanas atrás o meses atrás estuvimos estudiando al iniciar esta situación de la pandemia del COVID-19. Ven al Salmo 91. Creo que el Salmo 91 expresa este elemento de vital importancia de la firmeza en el Señor. Observa lo que dice el versículo 2 del Salmo 91. Diré yo a Jehová, esperanza mía
y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esa es una declaración en relación a Dios. Y si te fijas, una de ellas es una declaración de la firmeza, es decir, Dios es mi castillo y Dios es mi esperanza. Pero si te fijas en el versículo 9, él dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Creo que este es parte de esta realidad. Creo que el secreto de nuestro estado de ánimo está basado en lo que hay en nuestra mente, lo que circula constantemente en nuestra mente, lo que dejamos que nuestra mente constantemente se dé. Y ese es uno de los factores en los cuales la lucha se vuelve más complicada, porque muchas veces no supervisamos lo que hay en nuestra mente. Lo dejamos que esté ahí. Asumimos que porque está no nos va a causar de alguna forma daño, pero en la realidad hay muchos elementos, muchos pensamientos que generan raíces en nuestra propia vida y no solo raíces, sino que se vuelven de una forma fortalezas. El miedo es una de ellas, la inseguridad es una de ellas, la desconfianza ante esta realidad también es otra. Es decir, si uno no puede mirar que Dios está con uno, entonces uno tiene miedo. Y esa es parte de esta realidad. Pero observa lo que dice en la última expresión, en el versículo 3, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Creo que esta es la expresión que se puede unir fácilmente con el versículo 14 de este mismo Salmo 27. Observa lo que dice, aguarda a Jehová, es decir, espera a Jehová, confía en Dios, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Creo que una de las mejores formas de alentar nuestra mente es a través de la palabra. Este es el mejor aliento que puedes tener. Cuando hay momentos de dificultad, de ansiedad, de inseguridad, de temor, de angustia, ante lo que está sucediendo, ante lo que puedes enfrentar o lo que estás enfrentando, o ante lo que te miras de alguna otra manera desarmado. Creo que la mejor forma en cómo podemos enfrentar esto es cambiando nuestros pensamientos, sustituyendo nuestros temores, que son pensamientos de inseguridad, por pensamientos de seguridad, que es la palabra de Dios. Es por eso que una de las invitaciones que la Biblia hace constantemente, y una de ellas que la puedo citar muy fácilmente en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, y Él está expresando en ese momento. Si te recuerdas, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y puede separar lo que hay en los sentimientos y en lo profundo del ser. Es decir, la palabra puede llegar a establecer un estado de firmeza, de fortaleza y de sostenibilidad ante los momentos en los cuales muchas veces nos vemos inseguros. Es por eso que David está diciendo, yo estoy declarando, yo voy a tomar mi corazón y lo voy a conducir para que no tenga temor. Y creo, hermano, que esto es valioso para ti y para mí en esta noche. Creo que en los momentos en que constantemente estamos viendo de diferentes ópticas o lo que de una u otra forma estás pensando en relación a lo que estás mirando, a la percepción que tienes, a la realidad en la que estás viviendo, ante lo que pronostican o pronosticas tú mismo, ante la percepción de lo que tienes. Y si esto no tienes la firmeza de poderte parar en el Señor y conducir tu mente a través de los pensamientos de Dios que nos dan firmeza, entonces nos exponemos a que nuestra fe se vuelva un poco más
frágil, débil. Y nosotros mismos vivir este estado de debilidad. Es por eso que quiero animarte una vez más a cómo mantener tu fe en alto, cómo mantener tu ánimo fuerte. Y creo que tiene que ver particularmente con esto, con firmeza en tu mente de lo que el Dios está diciendo en estas circunstancias para tu vida. Oramos. Señor, estamos dándote las gracias por esta oportunidad que tenemos de acercarnos delante de ti. Señor, reconocemos nuestras faltas delante de ti, nuestras situaciones que nos han llevado a tener inseguridad y temor. Pero te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes que tú eres el mismo de ayer, de hoy, y que no cambias, Señor. Que tu palabra es viva y eficaz y segura para nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo que nos das y la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y de meditar en ella. En tus méritos oramos, Jesús. Amén y amén. Gracias por llegar hasta este momento. Gracias por tomar el tiempo, ir a los textos y pensar en lo que hemos estado hablando. Te quiero una vez más recordarte que estamos en este lapso de paréntesis por 3 domingos de que no estamos en el local de la iglesia. Este domingo no vamos a estar tampoco en el local de la iglesia, ni el próximo domingo que va a ser el 2 de agosto tampoco, ¿verdad? Porque son aproximadamente 3 fines de semana que se ha pedido que se pueda guardar este paréntesis de no congregarse. Y te animo a que te sigas conectando a través de online los martes, los jueves que estamos estudiando la Biblia y los domingos. Y te vuelvo a animar, sigue compartiéndolo. Si quieres reforzar o volver a recordar lo que has oído, ve a YouTube. Ahí están todas las series que hemos estado hablando y eso te puede ayudar a tomar nota y a reflexionar de lo que hemos estado diciendo estos tiempos que hemos estado viviendo de esta manera. Así que una vez más te recuerdo, Dios está en medio de nosotros y Él no ha perdido el control de las cosas que pasan. Dios te bendiga.